Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Pero bueno, es un privilegio para mí. Creo que fueron muchas descripciones, muchos halagos que seguramente estoy convencida que no lo merezco. Creo que el mejor título que nos cabe a cada una de nosotros es de siervas. Siervas inútiles somos, ¿no es cierto? Y lo que el Señor nos da en nuestras manos para poder compartir es solo la gracia de Dios, ¿no es cierto? Ya saben todas, si se recuerdan, y por lo que dijo Algon, que yo hablo mucho, pero también lloro mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, espero que pueda controlar mis emociones y mis sentimientos, pero les doy gracias por la posibilidad de compartir la palabra de Dios. Siempre me hace temblar, ¿no es cierto? La presencia del Señor, la palabra y la oportunidad que me da, pero también la responsabilidad de poder compartir con ustedes y verlas cara a cara y buscar la guía y la dirección de Dios, de la palabra de Dios, y lo que el Señor me enseñó, que yo pueda transmitírtelo también a ti. Y hoy quiero desafiarte. Como mujeres, veíamos, somos instrumentos útiles en las manos del Señor, y el Señor nos tiene en esta tierra para soñar en grande, ¿no es cierto? Somos mujeres que podemos soñar en grande y hacer grandes cosas para Dios. Y hoy quiero invitarte a reflexionar en base a un personaje de la Biblia que ya leyeron mis hermanas el versículo, pero yo pensaba y miraba para atrás, y nuestras hermanas nos contaban que hace un año, ¿no es cierto?, que comenzó Meditaciones al Corazón, pero Meditaciones al Corazón comenzó en medio de la dificultad, en medio de dolor, en medio de problemas, ¿no es cierto?, cuando apareció el COVID. Se cerraron todos los países y ellas no pudieron salir de donde estaban, de México, y no volver a sus países por muchísimas semanas. Pero son tiempos que continúan, ¿no es cierto? Y yo pensaba que vivimos en tiempos difíciles de incertidumbre, de muchos cambios. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿no es cierto? Hemos enfrentado muchas de nosotras la enfermedad en este tiempo. No sé cuántas de ustedes han enfrentado el COVID. El dolor físico, ¿no es cierto? Quizás el dolor de la pérdida. Sé que muchas hermanas han sufrido pérdidas económicas, pérdida de bienes, pero también pérdida de seres queridos, pérdidas de la salud, ¿no es cierto? Pérdida de todo tipo. Sufrimos muchos cambios, pero en estos tiempos difíciles, en donde Dios nos presiona para que aprendamos más, nos enseña más, nos empuja a no acomodarnos, a no conformarnos, a decir, en medio de todo esto, en medio de la situación en que estamos viviendo, Dios quiere invitarte hoy a soñar en grande. Pero nosotras no podemos, yo pensaba, no puedo cambiar el pasado, lo que pasamos, no podemos cambiar muchas situaciones de nuestro presente, pero sí podemos tomar decisiones que transformen nuestro futuro. Y hoy quiero que hagamos un personaje. Si tenés tu Biblia, búscalo, o yo te lo voy a mencionar en 1 Crónicas 4, 9 al 10, hacer un personaje que hizo una oración atrevida y que se atrevió a soñar en grande, que se atrevió a no quedarse en el pasado, en lo que había vivido, sino que se atrevió a dar un salto de fe. Y es lo que yo hoy te quiero animar. En medio de una situación difícil, como la que estamos viviendo, que tomes la decisión de dar un salto de fe y soñar en grande, y hacer una oración atrevida, como la que hizo Jabes. Y dice 1 Crónicas 4, 9 al 10, y Jabes fue el más ilustre de los hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo,
Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra de Dios, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Sabes? A Jabes se lo recuerda no solo por la oración atrevida que hizo, sino por lo que iba a acontecer después. No solo él pidió bendición, sino estar preparado para una maravillosa respuesta de parte de Dios. Porque la palabra de Dios dice que él clamó a Dios y Dios le otorgó lo que le pidió. Él pidió algo grande y Dios se lo cumplió. Tuvo una respuesta categórica y contundente de parte del Señor. ¿Sabes qué? La oración destila la voluntad perfecta y poderosa de Dios y muestra que Dios quiere darnos todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Cuando vemos los primeros capítulos de Crónicas, los primeros 9 capítulos de Crónicas, encontramos ahí una lista de más de 500 nombres. Encontramos los nombres que están en la genealogía de Adán hasta que regresan de la cautividad persa. En medio de estas listas, Esdras se para en un personaje especial. Esdras fue el autor de Crónicas y se detiene en un hombre, Jabes. ¿Sabes que Jabes es la única, en este lugar en el único lugar donde se lo menciona, pero que Dios usará para transformar y desafiar tu vida como lo hizo conmigo, solamente con 4 frases cortas. Hizo una oración atrevida, él se atrevió a soñar en grande, una cosa que nunca ninguno había hecho antes. Fíjate que hay 500 nombres, pero Dios se detiene en Jabes, porque él se atrevió a clamar al Dios de Israel y Dios se agradó de él y contestó su oración. Pero antes de estudiar las 4 frases de la oración de Jabes, quiero mostrarte a Jabes. Jabes fue una persona especial. Fíjate que dice la palabra de Dios, y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sabes? Dice que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Y yo busqué lo que significaba ilustre en el diccionario. Significa de origen célebre, digno, distinguido, que tiene entendimiento y que tiene instrucción. Ahora, yo quiero que te pares un momento en estos calificativos. Ahora, esta descripción o calificativo que dice que Jabes era el más ilustre de sus hermanos, contradice muchísimo con lo que significa su nombre. La Biblia ahí describe lo que significa su nombre. Yo no las puedo escuchar ahora a ustedes, pero su nombre significa literalmente dolor. Sabemos que en los tiempos bíblicos los nombres y sus significados tenían muchísima importancia, porque el nombre iba a ser una distinción especial en esa persona, iba a describir su carácter, su conducta, su capacidad de talento como persona, y muchas veces iban a determinar y marcar su futuro. Si vos recordás a Jacob, el nombre de Jacob significa suplantador. ¿Y qué fue en el futuro Jacob? Un suplantador, tomó el lugar de su hermana, ¿no es cierto? Y engañó a su padre. Sabemos Salomón, significa paz, y él fue un hombre de paz, un rey de paz que gobernó con paz su pueblo. Abraham, padre de multitudes, significa su nombre, y su nombre marcó el futuro, ¿no es cierto? Lo que Abraham estaba destinado a ser el padre de multitudes de la nación de Israel. Pero como vimos en la palabra de Dios, Jabes significa dolor. Vemos que se contradice mucho, ¿no es cierto?, con ser una persona ilustre y distinguida. Vemos que no tuvo Jabes un buen comienzo, ni prometedor, sino que el dolor, la angustia o la aflicción iba a ser lo que lo iba a distinguir. Su nombre se debe no solo a que nació en un tiempo duro, un tiempo difícil de Israel. Recuerden que les dije que estaban regresando de la cautividad, ¿no es cierto?, del imperio persa a su tierra, sino que la Biblia explica claramente
que él se llama Jabes porque su madre atravesó un parto muy complicado. Y nosotras que hemos sido madres sabemos lo que significa atravesar un parto, ¿no es cierto? Que es doloroso. Pero acá la palabra de Dios dice que fue extremadamente doloroso. Su madre padeció tanto que así quiso llamarlo, que lo llamaran y que así lo recordaran. Cada vez que pronunciaban su nombre, dolor, dolor. Imagínate si a vos te llamaran de esa forma, ¿no es cierto? Recordando al pronunciarlo, la angustia vivida en el pasado en lugar de la alegría de haberlo tenido. Ella deseaba que cada vez que mencionaran su nombre, recordaran la situación de dolor y sufrimiento que ella había atravesado y que él le había causado. Ahora, ¿reflejaría él por esto constantemente el sufrimiento de ella? ¿Sería una desventaja, una limitación, un obstáculo, una marca en su vida? El dolor, el sufrimiento que había atravesado su madre y por el cual ella quería que lo recordaran. ¿Sabes qué? El dolor no lo marcó, sino que hoy se lo conoce como el hombre más ilustre entre todos sus hermanos. El más distinguido, el más entendido, el más digno y el más instruido. ¿Sabes qué? Yo pensaba, él no nació ilustre, sino que llegó a ser ilustre. Él nació en dolor y en sufrimiento, y su madre deseaba que eso fuera su distinción, pero él tomó su dolor y lo transformó, y llegó a ser el hombre más ilustre. ¿Sabes qué? Superó toda la influencia negativa de su entorno. Fue su carácter y la cercanía con Dios que lo definió. Dirigió sus anhelos, sus esperanzas y deseos al todopoderoso, grande Dios de Israel. Fíjate que él clama al Dios grande de Israel, que oye, que responde, y él resolvió negarse a esa mediocridad a la que estaba destinado, haciendo una oración atrevida, una oración valiente que cambiaría su vida y a toda su descendencia. ¿Sabes? Que él no se resignó, no se conformó, no se autocompadeció o estancó, ¿no es cierto? Se amoldó a lo que estaba viviendo. No fue del montón, sino que fue el único de 500 hombres que le creyó a Dios para cambiar su vida y hacer grandes cosas. Yo me preguntaba, ¿cuál es mi límite? Y te pregunto a vos, ¿cuál es tu límite? ¿Qué te limita? ¿Cuál es tu desventaja para soñar en grande y hacer grandes cosas para Dios, para clamar a Dios de una forma atrevida, ¿no es cierto? Como vamos a ver después, y estar seguros de que Dios nos va a cumplir esos sueños. ¿Qué te limita? ¿Cuál es tu desventaja? Quizás un dolor, ¿no es cierto? Yo atravesé, quizás muchas de ustedes no me conocen de la otra vez, pero yo hace 10 años que soy viuda. Mi esposo atravesó el cáncer, yo atravesé el cáncer después, y el dolor ha llegado a mi vida muchas veces, ¿no es cierto? O la soledad, ¿no es cierto? El saber qué es lo que va a pasar, cómo voy a vivir, qué voy a hacer de ahora en más. Y estoy segura que cada una de nosotras ha atravesado en algún momento de su vida, o quizás ahora está atravesando por un dolor o un sufrimiento, que quizás pensás que es lo que te va a distinguir, ¿no es cierto? O marcas del pasado que te impiden ser el más ilustre para Dios. Quizás una prueba, una enfermedad, ¿no es cierto? Venimos de situaciones difíciles y quizás atravesaste situaciones así, las pérdidas, la soledad, las heridas del pasado. Fíjate que Jabes se podría haber quedado en eso, ¿no es cierto? En las marcas que su misma familia querían producir en su vida, y a veces sabemos que sufrimos en nuestra vida heridas o errores de nuestros padres, de nuestros amigos que nos pueden influenciar, o quizás te sientes con falta de preparación, instrucción, capacidades, o ves que no tienes un trasfondo familiar o académico, ¿no es cierto?, para soñar en grande, o quizás estás ocultando pecados o hábitos, ¿no es cierto? O mismo puede ser todo lo contrario, ¿no es cierto?, tener toda la comodidad,
estar bien, tenerlo todo, y nos conformamos y nos confiamos en los que somos y tenemos. ¿Sabes qué? Son decisiones que cada una de nosotras tenemos que tomar. Y son decisiones que yo tuve que tomar, especialmente, como les contaba, después de la partida de mi esposo. O me quedo sumida en el dolor, metida en eso, o me decido a soñar en grande y ver qué es lo que Dios tenía para mi vida de ahí en adelante. O supero el dolor, supero la soledad, me estanco o sueño en grande y clamo a Dios por algo mayor para mi vida. ¿Sabes? El Señor me sorprendió. Y podemos ver en 1 Corintios 1, 27 y 28 que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y hay una frase que a mí me impacta, dice: y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabes qué? El Señor nos salvó, nos redimió, nos da el privilegio de servirle, pero dice, para destruir lo que no es en nuestra vida. Quizás no tenemos un montón de cosas, hemos sufrido, ¿no es cierto? Hemos sufrido pérdidas o dolor, pero dice, para deshacer lo que es, también lo que está mal en mi vida, ¿no es cierto? Él nos busca tal cual somos y tal cual estamos. Debemos reconocer que soy vil, menospreciada, pero que Él es el Dios poderoso, grande, para deshacer lo que está mal en mi vida, lo que ha producido dolor, lo que ha producido en una marca en mí, y hacer lo que no es o lo que no tengo. Él es poderoso para darme todas las cosas. No importe cómo comiences, pensaba yo, ¿no es cierto? Jabes tenía un pasado, un entorno de dolor, que quizás podía determinar su vida, ¿no es cierto?, su futuro, pero él decidió clamar al Dios poderoso de Israel. No importa cómo comiences o de dónde venís, sino a quién recurres, a dónde te refugias para revertir la situación desfavorable o equivocada en la que te encuentras. Es necesario tu deseo y tu esfuerzo de superarlo, o de superarse, no como veíamos antes en el video, no como la Wonder Woman, que yo todo lo puedo, ¿no? El empoderamiento de la mujer, tú puedes, ¿no es cierto? Porque eres mujer y todo lo puedes hacer. No, yo puedo dar un giro a mi vida decidiendo soñar en grande. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo tengo al Señor, al Dios de Israel conmigo, todo lo puedo. Quizás sea capacitarte, quizás sea estudiar, quizás sea vencer tus propios medios o limitaciones, sanar ese dolor, ¿no es cierto? Yo pensaba quizás era aprender a manejar, como fue en mi caso después de la partida de mi esposo, ¿no es cierto? Barreras, cosas que me limitan a soñar en grande y ir tras lo que Dios quiere para nosotros. Usar la computadora puede ser, aprender el Zoom, ¿no es cierto? Tantos desafíos que nos trajo la situación dolorosa en la que estamos viviendo. O quizás dejar pecados que te atan y buscar que Dios sane tu corazón. ¿Sabes qué? ¿Quieres transformar su vida? Llegar a ser más ilustres. ¿Sabes? Yo pensaba, no las conozco a todas, pero la primera oración que escucha Dios es la oración de arrepentimiento. Comienza clamando una oración atrevida a Dios, porque Dios te ama y te busca y quiere cambiar tu pasado y darte una vida abundante, que puedas soñar en grande. Dios tiene grandes cosas para vos, como vamos a ver después. La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de vil, como veíamos antes que somos viles, quizás menospreciadas, hemos sufrido, el Señor vino para deshacer lo que es en tu vida, lo que está mal, y darte vida abundante, darte salvación y perdón de pecados. Pídele perdón a Dios. Comienza clamando, haciendo la oración atrevida de salvación. Pedile perdón por tus pecados, entrégale tus cargas, entrégale tu herida, entrega tus errores y reconoce que estás separado de Dios, que Jesús vino para derramar su sangre, para limpiarte, para perdonarte, para hacerte una nueva criatura y darte un futuro eterno. Y estar aquí a tu lado, en la tierra, para acompañarte en tus batallas y darte sus promesas. ¿Sabes?
Dios nos desafía a más. Y yo pensaba, y reflexiono diariamente esto porque es un gran desafío. ¿Qué me impide hacer grandes cosas para Dios? ¿Qué me impide ser la más ilustre? Distinguirme. ¿Recuerdan lo que significaba ilustre? Ser entendida, instruida, destacarme. ¿Qué es lo que me impide? ¿Mi pasado? ¿Qué es lo que me impide ser una persona especial para Dios? Pídele a Dios que tome tus debilidades, que tome tus limitaciones, que tome tus desventajas, que tome tu dolor y decide hacer la más ilustre, a distinguirte en santidad, a distinguirte en conducta, a distinguirte en servicio, a distinguirte en devoción, a ser la más instruida, a ser una mujer de la palabra de Dios, que las conozca en forma profunda la palabra de Dios, a leer, estudiar, meditar, capacitarte, ¿no es cierto?, bíblicamente, pero también secularmente con una carrera, ¿no es cierto? Hay tanta necesidad en este mundo y tenemos que estar satisfaciendo tantas necesidades. Mira, yo a los 50 años tuve que volver también a la universidad. Dios me dio más desafíos para servirle y me puso a dirigir todo un programa y si bien sabía muchas cosas, necesitaba estar más preparada, ¿no es cierto?, para realizar mejor su tarea. Y bueno, el Señor me empujó Laura, hay que superarse, hay que extenderse, estudiar, ¿no es cierto? Él quiere que seamos las más distinguidas, ¿no es cierto?, que podamos distinguirnos en santidad, conducta, servicio, devoción, llegar a ser la más instruida, ¿no es cierto?, no por algo de nosotros mismos, ¿no es cierto?, sino porque mantenemos una cercanía con el Señor. ¿Sabes qué? Vemos que Jabes fue una persona especial para Dios, llegó a ser el más ilustre. No hubo marca, no hubo pasado que lo atara, sino que se agarró del Señor y soñó en grande. Y ahora quiero invitarte a que veamos la petición especial, no solo que Jabes fue un hombre especial, ¿no es cierto?, una persona especial para Dios, sino que él hizo una petición especial. Y fíjate que la primera cosa que él le pide al Señor dice, oh, si me dieras bendición, ¿no es cierto? Le está diciendo, Dios, por favor, quiero que hagas reales las promesas, tus promesas en mi vida. En este momento Jabes estaba instalado en la tierra y seguramente recordaría cómo Dios había guiado a ese pueblo, los había sacado con poder de la esclavitud y los había llevado nuevamente a la tierra. Él creía en el Dios de los nuevos comienzos y milagros. Y yo te pregunto, ¿tú crees en el Dios de los nuevos comienzos y los milagros a pesar del pasado o las mochilas que llevamos en nuestras vidas? Dios quiere hacer algo grande y que vos clames hoy, Señor, por favor, si me dieras bendición, cumple tus promesas en mi vida, porque tus promesas, la palabra de Dios dice que son un sí. Y entonces Jabes dijo, ¿por qué no pido una? Y aquí comienza la transformación en la vida de Jabes y las ventanas de los cielos comienzan a abrirse y las bendiciones empiezan a caer sobre él. Y sabes, muchas sabemos lo que significa bendiciones, ¿no es cierto? Sabemos que es una hermosa palabra, pero ¿qué significa pedir bendiciones para mí hoy? ¿Sabes qué? Bendiciones significa pedir o impartir un favor sobrenatural. Pedirle a Dios algo sobrenatural, ¿no es cierto? Pedirle que Dios obre un milagro en mi vida. Una bendición es un don, un regalo genuino, dice bienaventurado, que viene de parte de Dios con abundancia. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Las bendiciones de Jehová nos hacen ricas. Y dice, y no añade tristeza con ella. Cuando pedimos las bendiciones de Dios, podemos ser dichosas y disfrutar en medio aún del dolor, ¿no es cierto? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuándo? En el pasado, ¿no es cierto? Todas sabemos eso, que nos bendijo en el pasado. En el momento que recibimos al Señor Jesús, el Señor nos dio todas las bendiciones. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La palabra
nos bendijo. En el original significa que es una bendición que comienza en el pasado, desde que recibí a Cristo como mi Salvador. Pero está en un sentido continuo. Significa que Él me sigue bendiciendo diariamente con toda clase de bendiciones espirituales. Y vamos a ver que Dios también me bendice con bendiciones materiales, pero que no estorben mi crecimiento espiritual. El Dios que obró en los tiempos antiguos de una manera poderosa, ¿no es el mismo que puede obrar ahora en ti y en mí? No puede obrar en forma poderosa, en provisión, dándome su presencia, su poder. Sabes que sus promesas son fieles y están a mi disposición. Podemos pedir y clamar por un favor, por un bien sobrenatural sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mis hermanos. Podemos clamar a veces, pero ¿sabes qué? Yo pensaba, a veces caemos en los dos extremos, ¿no es cierto? Pedimos simplemente, como dice la palabra de Dios, para gastar en nuestros propios deleites, en cosas que no nos van a hacer bien, en cosas que no necesito verdaderamente, en cosas que me hacen sentir bien en el momento, que son ambiciones egoístas. Y la palabra de Dios dice que pido mal. O directamente, para no equivocarme, ¿no es cierto? Y no pedir mal, o porque quizás le pido un bien que a mí me parece terrenal y que está mal, directamente, ¿qué hago? Me voy al otro extremo y no pido, ¿no es cierto? Vemos en Santiago 4, 2 y 3 que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no lo pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ves? Nos vamos a los dos extremos. O no pedimos o pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, para nuestro propio beneficio, ¿no es cierto? Pero Mateo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, nosotras, ¿no es cierto?, teniendo maldad en nuestro corazón, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, ¿cuánto va más? Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y acá está el secreto: pide y sigue pidiendo. Cuando dice pedir, buscad, llamad, también está en forma continua. Pedid, buscad, llamad, buscad las bendiciones de Dios en forma continua. Es necesario pedir, buscar, llamar para recibir. Eso me lleva a estar en total dependencia del Señor. Pero fíjate algo importante que dice acá la palabra de Dios. El Padre te va a dar riquísimas bendiciones, pero por lo que dice acá, dará cosas buenas. Siempre me va a responder y va a dar bendiciones que sean buenas para mi vida. En segundo lugar, que no estorben mi crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, no para deleites egoístas. Dios no me va a dar cosas que sean para mis deleites egoístas y que no me hagan bien. Me impactó ver la parábola del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan la palabra del hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo le pide todos sus bienes al padre, el padre se los da, pero hay un hijo que se queda con su padre, trabajando con él, ¿no es cierto? Siempre está al lado. Cuando el hijo regresa, en Lucas 15:31, le dice el hijo que había estado en la casa, le dijo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque él le dijo, ¿por qué? Como que le diste todo al otro hijo, la malgastó, y yo que estoy acá al lado tuyo, te sirvo, estoy cumpliendo con todo, no te desobedecí, no me alejé, no tengo todas esas riquezas. Y el padre, ¿qué le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas.
¿Por qué el hijo mayor no había disfrutado de esas bendiciones? Porque no las pidió. Porque no las pidió. El padre le dijo, si vos me lo hubieras pedido, todas estas cosas eran tuyas, todas estas cosas estaban a tu mano, pero nunca me las pediste. Todas las cosas eran de él, pero nunca las pidió. Todas las promesas y bendiciones de Dios son nuestras, pero generalmente pedimos y recurrimos a Dios en el dolor, en la prueba, en las dificultades. ¿Por qué no pedir las bendiciones de Dios, que Dios nos dé generosamente, que abra las ventanas del cielo cada día? Y yo pensaba, ¿hay algo que anhelas y que no le has pedido a Dios? Oh Señor, si me dieras bendición. Oh Señor, si me dieras bendición. ¿Sabes qué? Es tiempo de clamar. Sueña en grande, desafíate a cosas grandes, como lo hizo Javi, llega a ser la más ilustre, ¿no es cierto? Bendíceme, cumple tus promesas en mi vida. No hay límite para la bondad del Señor. Él se deleita en responder generosa y abundantemente. Solo yo necesito clamar. En segundo lugar, fíjate que le dice, oh, si ensancharas mi territorio. Oh, si ensancharas mi territorio. No solo pide las promesas de Dios, no solo reclama las bendiciones de Dios, sino que Él pide mayor proyección. Por eso yo le decía, hoy quiero invitarte a soñar a más, en más grande. No importa lo que viviste, no importa lo que supuestamente con lo que el mundo te ha etiquetado. Toma todo eso y déjale al Señor y clama por cosas grandes. ¿Sabes qué? En el tiempo de Jabes, pedir más territorio no significaba solamente pedir más tierra, más riqueza. No solo estaba pidiendo algo terrenal, sino que pedir más territorio implicaba tener más autoridad, tener más presencia, tener más impacto, tener más influencia. Pide que su vida sea de bendición y que sea engrandecida de tal manera que pueda convertirse en alguien que impacte más y sea una influencia en la vida de otros, con más autoridad espiritual. Por eso él pedía más territorio, pedía que su vida sea respaldada con la autoridad de Dios, que tenga más influencia. Yo pensaba, ¿cuál es mi territorio ahora? ¿Cuál es tu territorio ahora? Y pensaba, bueno, es el lugar donde estoy creciendo, donde estoy desarrollándome, ¿no es cierto? Mi casa, mi familia, mi iglesia. Son las oportunidades que Dios me da para desarrollar mis dones y talentos, las oportunidades que tengo de servicio, donde yo me estoy capacitando y proyectando. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba, Dios me ama y sabe lo que es mejor, ¿no es cierto?, para mí. Dios me ama y sabe también que el cielo es lo mejor para mí y para vos, ¿no es cierto? Por eso estuvo dispuesto a entregar su hijo para que yo tenga el privilegio de tener vida eterna e ir al cielo una vez que pase de aquí, ¿no es cierto?, de la tierra. Pero yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que Dios te mantiene en la tierra en este momento y no te ha llevado a su presencia? ¿Por qué se llevó a mi esposo y por qué quedé yo todavía en la tierra? Muchas veces me lo pregunté. ¿Sabes qué? Dios nos mantiene en la tierra, te mantiene en la tierra para que le sirvamos. Entonces nuestro desafío es clamar por más visión. Sueña en grande, por más oportunidades de servicio, que tu vida tenga mayor impacto, mayor proyección, que tu vida tenga más influencia, ir más allá. Dame más, Señor, quiero más de ti, quiero mayores conquistas, quiero mayores milagros. ¿Sabes qué? Yo pensaba que tengo un pequeño círculo de impacto, ¿no es cierto?, en mi territorio, pero Él me desafía a ensancharme, a ir más allá de mis límites. Acordate que Jabe fue más allá de los límites, de lo que él pensaba que podía. Él vino para deshacer, recordar lo que no es en tu vida y hacer lo que no es, lo que no puedes, lo que no sabes. Él quiere hacerlo en tu vida. Tengo un pequeño círculo de impacto, pero me desafía a crecer, a ensancharme. ¿Y qué me dice? No te conformes con la comodidad de tu territorio, de tu terrenito. Quizás tu terrenito está hermoso ya, ¿no es cierto?
tienes una casita con florcitas, la reposera donde puedes descansar, ¿no es cierto? Tu área de confort, ¿no es cierto? Pero dice que Jabes quería toda la tierra. Tengo un pequeño círculo de impacto, o quizás estoy cómoda ya en mi terrenito, en lo que logré, en lo que alcancé. El Señor nos desafía a soñar en grande, a ser de impacto, a extenderte. Siempre que Dios me involucre en su obra y en su actividad, la tarea tendrá las dimensiones del tamaño de Dios. Si la tarea que estoy haciendo es algo que yo puedo hacer por mis propios medios, que yo puedo manejar, probablemente no sea de Él. Él va a querer siempre más. El tipo de tarea que Dios siempre te da está más allá de nuestras capacidades, porque Él quiere demostrar su naturaleza, su fuerza, su provisión, como vimos antes, quiere cumplir sus promesas, quiere bendecirte, quiere mostrar su bondad hacia nosotras, mostrar su gloria. El mundo lo conocerá cuando vean algo que solo Él puede hacer. Si ven cosas que yo sola puedo hacer, se ve que, ¿quién se ve? Laura, ¿no es cierto? Pero si deseo expandirme, extenderme, hacer solo cosas que Dios podría hacer y que eso sea evidente al mundo, el mundo va a creer. Intenta algo tan imposible que al menos que Dios esté en ello, esté condenado al fracaso. Intenta algo tan imposible, sueña en grande, sueña en lo imposible, pero en Dios todo es posible. Pedir más territorio es sintonizar con el corazón de Jesús. Abarcar su territorio es pensar en el mundo entero, no en tu casita, ¿no es cierto? En la comodidad que has llegado, en las actividades de la iglesia, ¿no es cierto? En la hermana que estoy discipulando o discipulando. No, pensar como en el territorio es pensar en todo el mundo. En Mateo 28, 19, ¿qué dice? Haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15 dice, predicad a toda criatura. En Lucas 24, 47 dice, perdona de pecados a todas las naciones. En Hechos 1:8, me seréis testigos en, ¿qué dice? Judea, Samaria y extenderte a todo lo último de la tierra. No te conformes con Judea. Ahora quizás Judea, bueno, es tu hogar, es tu iglesia, pero extiéndete, mirá hacia afuera. Hay más, el Señor quiere usarte para más. ¿Puedes ver la proyección? Comienzo con mi territorio, con mi pequeña área de influencia, ¿no es cierto? Que es mi hogar, una gran área de influencia, con mis hijos, con mi familia, ¿no es cierto? Y me extiendo más allá, No me quedo cómoda, me extiendo y miro toda la tierra. Parte no es suficiente para Dios. Algunas personas no bastan. Él quiere que su territorio abarque todas las personas y todo el mundo. No te conformes. A medida que deseemos ensanchar nuestro territorio, ser de más impacto, desear más oportunidades de servir, también van a ir en aumento nuestras capacidades y recursos. Si Dios te pide más, Dios te va a equipar y capacitar. Fíjate que Él sabe que yo soy lo vil, lo menospreciado, que no tengo capacidades, que no tengo toda la inteligencia, ¿no es cierto? Pero Él es el que me capacita y prepara. Por eso en 2 Corintios 3, 5 al 6 te dice, no es que nosotras seamos competentes por nosotras mismas. Fíjate que dice, para pensar algo como de nosotras mismas. Como, Laura hizo algo grande, soñó en grande, porque Laura es grande, tiene toda la capacidad, estudió, se preparó. No, eso no sirve para nada, ¿no es cierto? Porque dice que nuestra competencia, mi preparación, mi capacidad, ¿proviene de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, fíjate, sino del espíritu,
porque la letra mata, más el espíritu, el poder del espíritu es el que vivifica. ¿Sabes qué? La obra, la extensión de la obra no depende de nosotras. Dios, podríamos decir, no me necesita, Él podría usar a los ángeles, ¿no es cierto? Pero se prefirió, ¿no es cierto?, bendecirnos a nosotras con el privilegio de servirle. No depende de nosotros, el Señor no me necesita. No pensar en mis incapacidades, en mis habilidades, en mis impedimentos. ¿Sabes qué? Depende de su capacidad y del Espíritu Santo obrando en mi vida. Por eso les venía diciendo, soñá en algo grande que solo pueda hacer la mano poderosa de Dios. Y cuando las personas ven que solo es Dios obrando, van a creer. ¿Sabés qué? Muchas veces nosotras siempre medimos nuestro territorio con las medidas humanas. Mido mi territorio con medidas humanas porque pienso, bueno, me voy a poder extender porque pongo en cuenta mis habilidades, lo que sé, lo que aprendí, más mis dones, más mi experiencia, más la enseñanza que recibí, más mi pasado, quizás mi personalidad y carisma, mi apariencia, para que las que la tienen, ¿no es cierto?, más lo que los demás piensan de mí. Bueno, ese es mi territorio. Pero ¿sabes qué? Las matemáticas divinas son otras. No tiene nada que ver con mis habilidades, con mi don, mi experiencia, la capacidad, quizás la enseñanza que recibí, o mi pasado, mi personalidad. No tiene que ver con eso, sino que la matemática divina es la voluntad de Dios para tu vida, su poder capacitándote en tu debilidad, más mi voluntad y disposición, más mis debilidades, no tus fortalezas. Dios usa tus debilidades y ahí tu territorio comienza a ensancharse. Nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios es especialista en lo imposible. Por eso Él dice, ay Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, no quiero acomodarme, no quiero amoldarme, quiero que me bendigas, quiero que me proyectes, quiero más. Pero yo sé que yo no lo puedo hacer. Tú tienes que intervenir en forma milagrosa y poderosa en mi vida. Dios se especializa en lo imposible, para que cuando se alcance la victoria y la tarea sea completada, no podamos llevarnos ningún crédito. Los demás sabrán que no fuimos nosotras y nosotras sabemos que no lo hicimos nosotras. Siempre debemos recordar que solo podemos vivir la vida cristiana y servir a Dios a través del poder del Espíritu Santo, que es el que te capacita y te da las herramientas para hacer milagros, para hacer grandes cosas. Tan pronto pensamos que podemos manejarnos por nosotras mismas, que ya sabemos servir a Dios, que ya sabemos hacer la obra de Dios, en ese momento nos hacemos inútiles para Él y su obra. Debemos estar dispuestas a quitarnos del medio, dejar que Dios se haga cargo y que Él nos cubra con su poderosa sombra. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde te estás estirando por fe? ¿Te acordás que yo te dije, hoy quiero invitarte a soñar en grande, a dar un salto de fe? Él quiere que te extiendas. Me encanta la historia de Caleb en Josué 14. No vamos a leer toda, ¿no es cierto? Quien a sus 85 años le pide al Señor y le dice, consígueme una casa bonita para que yo me jubile, ¿no es cierto? Quiero un terrenito un poquito más grande, con más comodidades, quizás una piletita para poder descansar. ¿Le pide eso? No, de ninguna manera. A los 84 años, Caleb le dice, quiero una montaña para conquistar, quiero más territorio para la gloria de Dios. No
estaba conforme, no estaba conforme. ¿Sabes qué? Yo pensaba, cuando pedimos que Dios ensanche mi territorio, que Dios me proyecte, que Dios me bendiga con más visión, estoy sobre los hombres de gigantes espirituales, que a los 85 años no estaban listos para jubilarse o no estaban contentos con lo que habían conseguido. Quizás si miras para atrás podés recordar un montón de personas que fueron un ejemplo para tu vida. Sabés que debo tener más visión y tener más la perspectiva correcta. Cuando mi Dios es pequeño, el mundo alcanzar, ¿qué me parece? Grande e imposible. Pero cuando mi Dios es grande para mí, es el Dios todopoderoso de Israel, como veíamos, que Él clamó a un Dios poderoso que cumple las promesas y que hace grandes cosas. El mundo va a parecer pequeño. Cuando mi Dios es grande, el mundo parece pequeño y podemos tener grandes conquistas espirituales y conquistas en su servicio. Debo ver el mundo como algo posible para conquistar, porque el Señor está conmigo. Puedo recordar, yo pensaba cuando era mucho más joven, que le pedía, ¿no es cierto?, al Señor, ay Señor, yo quiero ser como Caleb. No sé si a vos te pasa, mismo ahora, ¿no es cierto? Pero cuando somos jóvenes que tenemos todos los desafíos, ¿no? Cuando ya llegamos, yo ahora tengo 54, o voy a comprar 54, ya no me acuerdo, no lo tengo muy en cuenta, ¿no es cierto? Y a veces no estoy tan deseosa de llegar a los 85. Cuando tenía quizás 19, 17, 20 años, decía, ay, me desearía servirte hasta los 85 años como Caleb y llegar a viejita y tener esa fortaleza espiritual y el vigor físico para decir, Señor, quiero la montaña. Y ahora que tengo los 54, cada vez me voy, ¿no es cierto? Puede ser por el cansancio, los años, lo que hemos vivido, no sé. Pero ¿sabes qué pensaba? Sea que el Señor me dé más años, me dé menos. Si Dios me concede llegar a los 85 años, quiero llegar caminando por fe. Quiero llegar dando saltos de fe. Seguir proyectándome a más. No quiero conformarme y acomodarme. No quiero conformarme y acomodarme. Si Caleb a los 84 años soñó y sabía que Dios podía darle más, ¿por qué no me lo puede dar a mí? Es mi decisión transformar mi futuro y proyectarme a eso. Y quiero compartirte un versículo en Isaías 54, 2 y 3 que dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, ¿sí? Nosotras nos conformamos y nos moldamos con lo que logramos. Veíamos que Raquel decía que iban a tener unas actividades con jóvenes con 200, 400. ¡Wow! A mí me parecen un montón, ¿no es cierto? Porque mi iglesia es pequeña. Pero ¿sabés qué? A Raquel, Dios ahora le está desafiando a extendete más todavía. Ecuador tiene muchas más personas que ganar. Y le dice, ¿no es cierto?, ensancha el sitio de tu tienda, ensánchate, no te conformes. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dice, no seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, entiérrate fuerte, ¿no es cierto?, en el Señor. Porque dice, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y yo les comentaba el otro día a las hermanas, sé que voy volando con el tiempo, pero se los comparto rapidito. Este versículo Dios me lo dio en el verano pasado, como para todo el año, ¿no es cierto? Venían grandes desafíos a mi vida y Señor, bueno, yo quiero extenderme, quiero seguir sirviéndote, quiero más cosas, me das más, quiero más. Pero llegó el COVID, ¿no es cierto? Y Argentina es el país que tiene y tuvo la cuarentena más larga del mundo. Sí, ustedes saben, ¿no es cierto? Empezó en el 16, 17 de marzo y si bien se abrió, todavía sigue, ¿no es cierto?, la cuarentena. Y cuando llegó esta situación a mi vida, yo dije, ¿qué voy a hacer, Señor? Esto es todo lo contrario, lo mismo que pasaba con Javes. Es todo lo contrario a lo que vos me estabas mostrando.
que este año iba a ser un año de desafíos, de extenderme, de proyectarme, y yo le dije, Señor, yo estoy dispuesta, pero ahora me estás encerrando acá, me estás limitando, ¿no es cierto? Era todo lo contrario, pero sabes, el Señor hizo grandes cosas, porque bueno, yo no iba a poder salir a las iglesias y compartir la palabra de Dios como hago en Buenos Aires, ir por todos lados, y el Señor abrió el Zoom, y tuve que aprender y capacitarme para dar clases online, aprender Zoom, muchas cosas de computadora, que las que me conocen saben que soy anticomputadora, ¿no es cierto?, a capacitarme, ¿no?, para capacitarme yo y capacitarme a las maestras que estaban conmigo, y un montón de desafíos, y aparecieron reuniones como estas, y decir, bueno, no iba a poder ir a las reuniones de las mujeres cada sábado, o a donde me invitaban, o a viajar, y el Señor me extendió no solo acá, ¿no es cierto? A través del Zoom estamos llegando a todo el mundo. ¿El Señor me limitó o me extendió? ¿Cumplió su promesa o no? Los chicos del programa bilingüe no podían venir a Argentina porque el aeropuerto estaba cerrado y no permiten hasta el día de hoy todavía extranjeros. ¿No es cierto? Se suspendió el programa bilingüe. En junio nos llaman que dice, hay una posibilidad de hacer el programa bilingüe en Austria. Algo increíble, ¿no es cierto? Y Dios abrió las puertas en Austria. Cuando yo pensé que me iba a limitar y que mi ministerio se iba a achicar, el Señor lo extendió. Y me llevó a Europa, ¿no es cierto? Y estuve enseñando en Europa, algo increíble que nunca imaginé en mi vida. Y llegamos milagrosamente a Europa, porque en todos los aeropuertos, te imaginás, por más que teníamos permiso y todo, nos ponían obstáculos, pero la mano del Señor estaba conmigo, pero estaba en mi deseo, ¿no es cierto?, extenderme, y el Señor, a pesar de lo que el mundo nos mostraba, ¿no es cierto?, una situación de encerrarse opuesta, el Señor nos llevó, como ves a cada una de ustedes, a extenderte y a proyectarte a más. Y si me preguntan a mí, ¿el Señor te encerró? No, el Señor me proyectó a lugares que yo nunca imaginé. Pero, ¿sabes? Desafíate como Jabes a tener ese deseo y clamar, ay, Señor, si me dieras bendición, pero si me extendieras, anhelá a proyectarte a más, no seas escasa, ensánchate, sueña en grande, cambia tu visión, anda por más. Que Dios intervenga milagrosamente en tu vida, en tu ministerio, para que suceda algo poco común, para que el que lo vea diga, solo Dios pudo hacerlo. Ahora, la tercera petición que le dice, si tu mano estuviera conmigo, era lo que yo les compartía. El Señor me dio la bendición de poder extenderme a Austria, pero cada vez que cuando íbamos a salir de Argentina, una oposición, ¿no es cierto? La aerolínea, no, ustedes no pueden, papá. Bueno, después de un rato, bueno, pasen. Llegamos a Ámsterdam. En Ámsterdam, 1 hora, nos sacaron nuestros papeles. No, ustedes no saben que no se puede. Pero bueno, orando, diciendo, Señor, tu mano tiene que estar sobre nosotros. ¿No es cierto? El Señor te bendice, el Señor te proyecta. Y por eso Jabes dice, y si tu mano no estuviera conmigo, nada puedo hacer. Pide por el poder de Dios. Nosotras sabíamos que si Dios había comenzado el milagro, Dios lo iba a terminar. Dios, una frase que me quedó de la misionera de Austria, Dios no hace los milagros a medias. ¿No es cierto? Porque entramos los maestros, pero después tenían que entrar los alumnos. Los alumnos también tuvieron muchísimos problemas, pero entraron todos. Y es una lección que el Señor me dio. Dios no hace milagros a media. Cuando vos le pedís cosas grandes, el Señor las termina. Pero interviene la mano poderosa de Dios. Pide por el poder de Dios. Yo sola no puedo hacer nada. Cuando oramos como Jabes y Dios me empieza a bendecir y mi territorio se empieza a ensanchar con más oportunidades de servicio, ¿qué pasa? De repente empieza a surgir la adversidad, la oposición, los adversarios, la crítica, el cansancio, mi propia carne. ¿Sabés qué? Cuanto más bendiciones, si sabemos, todas conocemos a Nehemías, ¿no es cierto? Cuanto más queremos edificar, más queremos proyectar, ¿qué pasa? Más
Raquel me está diciendo, porfa tiempo, ya termino. Más oposición. Tenemos dos opciones, voy a ir rapidito. Dos opciones, o caer derrotadas y clamar, o clamar, Señor, te necesito dependencia. Depender de la mano poderosa de Dios es todo lo que necesito para hacer y sostener las cosas grandes que Dios tiene preparada para mí. Depender hace héroes a personas comunes. La expresión la mano del Señor es el término bíblico que indica el poder, la presencia, la plenitud del Espíritu Santo y aparece en todos los hechos extraordinarios de la iglesia primitiva. No tenemos tiempo, pero ¿sabes qué? Los discípulos necesitaban que el poder del Espíritu Santo llegara sobre ellos para hacer los poderosos milagros y ensancharan su territorio. Y lo vemos en Pedro, ¿no es cierto? Pedro predicando en Judea y se convierten miles. Desciende el Espíritu Santo, se convierten miles. Después, ¿qué pasa? Se extiende su territorio, va a Samaria. ¿Qué pasa después? Se extiende su territorio. Hechos 10, a los gentiles. ¿Ves cómo se ensancha el territorio? Pero el poder del Espíritu Santo está sobre ellos. El Espíritu está a mi disposición hoy y nosotras debemos llenarnos para vivir en plenitud. Nos dice, nos manda a vivir llenas del Espíritu Santo, ser controladas por Él. Más me lleno de su palabra, más poder y autoridad voy a tener. ¿Sabes qué? Poca palabra de Dios implica poco poder de Dios. Poco control de Dios implica poca mano de Dios sobre tu vida. Por último, dice, si me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué le pide? Pide protección. Si pedía bendiciones y las promesas de Dios, ensanchar su territorio y proyectarse, que la mano poderosa de Dios actuara sobre su vida, ¿qué sabía? Que el enemigo empezaría a contraatacar. Así que prepárate, si querés soñar en grande, el enemigo, tu carne, Satanás y el mundo va a poder atacarte. Va a querer atacarte, porque cuando pides más territorio, debemos ser conscientes que el príncipe del mundo significa que yo le voy a estar sacando territorio a Satanás. Y por ello voy a necesitar una protección extra sobre sus ataques, maquinaciones y tentaciones. Satanás siempre se va a ocupar de la hija de Dios que quiere servirle y agradarle. Y más de la hija de Dios que quiere arrebatarle territorio, quiere arrebatarle sus dominios. El Señor pidió por nosotras, no los metas en tentación, le dijo, más líbralos de mal. Ay, ¿viste que Él pide lo mismo? Pide lo mismo. Sabéis que nosotros somos débiles. Somos débiles. Cuando empezamos a tener resultados, frutos, bendiciones, muchas veces nos relajamos, aparece el orgullo, la autosuficiencia y nos sentimos fuertes o seguras. Y ahí es cuando Satanás aprovecha para destruirnos. ¿Sabes qué? Sigo en la carne y puedo caer y derrumbar en un momento todo lo que construí en el poder de Dios. Nunca estamos más expuestas al pecado como cuando nos sentimos seguras de nuestras propias, por nosotras mismas. No soy más fuerte que la más débil de mis áreas. ¿Sabes qué? ¿Dónde crees que Satanás puede atacarte? Si piensas que estás firme, tené cuidado, mira que no caigas. Y si hay tentación, el versículo de 1 Corintios 2, 10, 12 y 13 te dice que Dios te da la salida, porque de la tentación tenemos que escapar, tenemos que huir. El que piensa que la tentación no le va a llegar, cuidado, mira que podés caer. Es interesante que Dios no te dice que te va a fortalecer en la tentación, sino que te dice que te va a dar la puerta de escape, porque en la tentación tenemos que huir. Debemos velar y orar para no entrar en tentación. Dice la palabra de Dios, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Mi espíritu está dispuesto a obedecer, pero mi carne es débil y lucha. Por eso debo velar para no sufrir daño. ¿Quieres disfrutar de oraciones contestadas, de soñar en grande y que Dios
conteste esa oración en primer lugar. Desafíate, perdón por el tiempo, desafíate a ser una persona especial. Toma tus debilidades, toma tus limitaciones, toma tu desventaja, toma tu dolor y decídete a ser la más ilustre, a distinguirte en santidad, en conducta, en servicio, en devoción, a ser instruido, a ser una mujer de la palabra. Capacítate y supérate. Toma esas debilidades. Dios tiene poder para hacer un milagro en tu vida. Y desafíate a hacer una petición especial. Y clama con el corazón al Dios Todopoderoso de Israel. Bendíceme, cumple tus promesas, obra de una forma natural, sobrenatural en mi vida. Manifiéstate abundantemente y generosamente. La segunda petición, ensánchame. Proyéctame a más, dame más impacto, más visión, más influencia. Que tu mano esté sobre mí, Señor. Lléname de poder, lléname de tu espíritu, lléname con tu palabra. Haz un compromiso de llenarte de su palabra, de leer, estudiar, memorizar, rebalsar su palabra. Protégeme para que el mal no me dañe. Y Dios, que dice la palabra de Dios, le otorgó lo que le pidió. Sueña en grande, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias por este desafío que tú nos das a cada una de nosotras. Gracias porque podemos orar como Jabes, confiando de que tú eres poderoso para transformar nuestro pasado, transformar nuestras debilidades y extendernos a la derecha, a la izquierda para servirte y tener la visión correcta. Ayúdanos a ser mujeres de la palabra de Dios que impacten este mundo, que se distingan por un carácter santo, un carácter servicial, un carácter entregado. Gracias por este tiempo de compartir tu palabra y te ruego por cada una de mis hermanas en necesidad para que ellas puedan tomar esta palabra y desafiarse, Señor, a vivir vidas abundantes y vidas victoriosas en el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.